¿Trajimos una Biblia? La tomamos con la mano derecha si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Me di cuenta que conviene tener una Biblia liviana, ¿verdad? Algunos traen una Biblia de púlpito y ya casi no podían sostenerla, pero qué bueno que podemos hacer esta declaración. Gracias. Y también me oía un niño por ahí bien apasionadamente diciendo esta declaración. Romanos 3, versículo 9 al 31. No leeremos el pasaje ahora porque lo leeremos en el transcurso de la lectura del sermón y como es un pasaje extenso, pues conviene que lo leamos así una vez solamente. Le llamaremos a este estudio, este mensaje, el perfil de nuestra salvación. Después de un sermón en una campaña evangelística donde fui invitado como evangelista durante toda una semana predicando mensajes evangelísticos justamente para que la gente conociera del Señor, cuando se terminó el culto, algunas personas habían levantado su mano con el deseo de recibir a Cristo. Sin embargo, uno de los oyentes que había sido invitado por un hermano a la campaña y que por cierto había manifestado en su rostro, yo lo veía como muy interesado y como diciendo sí a todo lo que ya ven que hay rostros que dicen sí y hay rostros que dicen no también. Cuando terminó el culto, a la salida, me abordó con la siguiente expresión. Me dijo: ahora sí, dígame, ¿cómo puedo ser salvo? Yo me sentí bastante frustrado porque creí haber sido suficientemente sencillo en mi argumentación y bastante práctico. Si usted escucha mis sermones, trato siempre de que sea así práctico, o sea, lo explico con manzanas o con naranjas, ¿verdad? Aunque sea algo complicado. Y según yo había explicado claramente eso, pero ahí estaba aquel hombre con su pregunta tan directa. Ahora sí, dígame, ¿cómo puedo ser salvo? Me guardé mi malestar y le pregunté: ¿usted estuvo en el sermón? Con rapidez me respondió: claro que estuve en el sermón, ahora sé que soy pecador, que Dios me ama y que debo entregarme a Cristo. Por eso quiero que me diga, ¿qué hago para ser perdonado por Dios? Le dije: usted lo acaba de decir, debe entregarse a Cristo. Se me quedó viendo con un poco de desilusión por mi respuesta y me dijo: siempre me he entregado a Cristo. Él siempre ha estado conmigo, yo desde chiquito me he entregado a Cristo. Nomás le faltó decirme: nací entregado a Cristo. Pero después de escucharle creí que me iba a decir algo nuevo, dijo él. Pero después de escuchar su sermón, que me gustó, pensé que usted me iba a decir algo nuevo. Se dio la vuelta y se fue y le vi en su rostro y después en su espalda, me imaginé, la absoluta desilusión. Quería que yo le explicara algo que no sé explicar, que no puedo explicar. Pero creo que si le hubiese dicho que debía haberse conseguido una gallina negra con el pico amarillo, nacida en martes 13, e ir a un cerro y sacrificarla, tal vez lo hubiera hecho. O tal vez si yo le hubiera hablado de los 7 pasos, o de las 10 claves para la salvación, o de los 10 principios para ser un verdadero cristiano, creo que me hubiera comprado la idea, el libro, y se hubiera sometido y hubiera sido mi primer miembro de la secta de los gilbertianos o algo así, que siguen un cierto método para llegar a ser cristianos. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto, queridos hermanos? Es tan sencillo el mensaje de la salvación que frustra a algunas personas, que desilusiona a algunas personas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan que preguntó el carcelero de Filipos? Lo estudiaremos ese pasaje durante todo el mes en los sermones de los domingos. No es el pasaje de Hechos que toca, pero es el pasaje que vamos a estudiar porque estamos en el mes de la familia. Revolucionemos nuestras familias y con nuestra familia revolucionemos el mundo. Y vamos a estudiar ese pasaje del carcelero de Filipos y su familia. Pero preguntó el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dijo el joven rico, ¿recuerdan ustedes? Y Jesús se adaptó a su personalidad. Jesús notó, sabía todo, ¿no? Y percibió lo que había en su corazón y le dijo: los mandamientos los guardas, todos, desde chiquito, todos, sin faltar uno. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces Jesús le dijo un desafío bien bárbaro, que no fue otra cosa que poner el dedo en la llaga. Le dijo: nomás te falta una cosa, vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo, dicen en mi rancho, ¿verdad? Porque era su problema, era justamente su debilidad, el dinero. Sí, el plan de salvación es tan sencillo que desilusiona a muchos. Este es el problema,
que Pablo está tratando de resolver en esta carta. Los judíos pensaban que la única manera de relacionarse con Dios era cumpliendo la ley a la perfección. Algunos eran tan soberbios que pensaban que cumplían la ley con tal fidelidad que Dios les salía debiendo. ¿Sí me explico? Pensaban que cumplían con tanta persistencia la ley que creían que Dios les salía debiendo, que se pasaban de salvación, que eran más salvos de lo que debían ser, o sea que les sobraba cambio de obras por cómo vivían. Pablo comienza este pasaje con la declaración más contundente de la pecaminosidad y culpabilidad humana, y después hace un análisis hermoso de la salvación. Hagámoslo nosotros también. Hagamos primero una breve exégesis de este pasaje. Quiero que lo leamos ahora sí, este pasaje, versículo a versículo. En algunos casos me parece que leeré 2 versículos. Y luego déjenme hacer una breve, como en los devocionales con el Paz, una exégesis, paráfrasis. Comienza versículo 9, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Definitivamente ningún ser humano tiene superioridad sobre otro en cuanto a su relación con Dios. Todo mundo tiene acceso a la gracia divina, así como todo mundo es pecador. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aquí comienza una cita del Salmo 14, 1 al 3 y 53, 1 al 3. Nadie está en una relación perfecta con Dios por méritos propios. Nadie. Por eso me causa un poquito de tristeza y desilusión cuando le pregunto a un hermano que se va a bautizar. Me ha pasado, en oré por lo menos una vez, y le pregunto: fulano de tal, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Y ha habido uno que me dijo: sí, desde siempre. Entonces yo me escondí un poquito del micrófono en esa vez, no sé cuántos recuerdan eso, fue hace algunos años, y le dije: la salvación es un acto que uno lleva a cabo ahora con conciencia. Si usted me dice que desde siempre, no le dije tantas cosas, pero eso quería decirle. Entonces no lo bautizamos. ¿Usted aceptó a Cristo recientemente o hace unos años, tomó la decisión de traerse a Cristo, reconoce al pecador? Ah, sí, pastor. Ah, bueno, entonces no es desde siempre, es desde que creyó en Cristo. Pero hay gente que piensa: no, yo desde siempre, yo desde chiquito, yo así nací ya. Yo así nací, y sí, así nació de feo, o así nació de guapo, pero no de salvo, no puede ser, no de creyente. No hay justo ni aún uno. Son citas del Antiguo Testamento para ayudarnos a entender. Nadie tiene una relación con Dios por méritos propios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sigue siendo la cita de los Salmos. En todo ser humano existe una tendencia continua al mal. Tenemos tendencia continua al mal. No solo es cuestión que hicimos el mal, no, perdonen, o sea, voy a ir feo, pero no solamente que hacemos una cosa mala, no, perdonen, somos malos. Es nuestra naturaleza, tenemos tendencia al mal. Por eso la Biblia enseña claramente que no somos pecadores porque pequemos, no, pecamos porque somos pecadores. ¿Está claro? Ya los hice pelotas en el cerebro. No es que porque pecamos nos convertimos en pecadores. No, ya éramos desde antes de pecar pecadores. Si no me lo quiere creer, ¿por qué cree que pecamos? Porque somos pecadores. Lo he explicado otras veces. Un niño al nacer es un pecador. ¿Pero que no le ha hecho nada mal a nadie, pastor? No, pero nomás dele chance y verá si no hace mal. O sea, no ha ejercido, pero es pecador. ¿Sí estoy hablando claro? O sea, usted le puede preguntar a una hermana: ¿y qué tal nació su pecadorcito? Teológicamente hablando, es correcto. En cuestión ya social no lo es, porque se oye feo, pero teológicamente hablando es verdad. O sea, usted no dijo ninguna mentira, no dijo ninguna herejía cuando dice: no, la hermana le acaba de nacer un pecadorcito bien lindo. O sea, si es cierto, si es un pecadorcito, si es un pecador, y si no lo quiere creer, nomás déjelo crecer y verá que sí va a pecar, porque peca porque es pecador. No es que sea pecador porque peca, ¿me expliqué? Muy bien, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En todo ser humano existe una tendencia continua al mal. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay maldad en todo ser humano y esto lo incapacita para cumplir con el plan original de Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Oiga, usted sí, ya nos estamos enojando con el apóstol, pero no, él está citando el Antiguo Testamento. La maldad del ser humano es intrínseca a su naturaleza y contagiosa, por cierto. Su boca está llena de maldición y amargura.
El mal de todo hombre y mujer es algo que primeramente causa dolor a uno mismo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. También causan maldición al prójimo. Y usted dice, yo jamás he matado a nadie, yo jamás he acuchillado a nadie. Pero Jesús dijo que si usted en su corazón le cae gordo y le dice una grosería, ya lo asesinó. Porque déjeme decirle que usted y yo no hemos matado a alguien, nomás porque tenemos miedo a la ley, a estar en la cárcel. Pero ganas por ganas no paramos. O sea, hay ocasiones que sentimos un coraje, que es el mismo coraje que siente el asesino, nomás que el asesino no tiene miedo al estar preso, porque ya se le ha pasado ahí, ha estado y salido. Pero usted y yo tenemos un cierto miedo, pero la verdad es que es el mismo sentimiento. No lo digo yo, lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Él dijo que el que le dice a su hermano, bruto, insensato, tarugo, lo que sea, ya lo mató en su corazón. ¿No ha leído ese pasaje? Entonces, asesinos sí somos. Luego dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. La historia misma del ser humano testifica esta realidad. Se siembra dolor por donde quiera que se camina. Y no conocieron camino de paz. El hombre alejado de Dios no experimenta jamás la plenitud de la vida verdadera. Por eso hacen falta psicólogos, psiquiatras y antiansiolíticos y antidepresivos y Dalai y anticosas, porque no tenemos paz. Porque hay dolor en nuestra vida, porque hay angustia en nuestra vida, que es consecuencia del pecado. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por naturaleza el ser humano niega o rechaza a Dios, aun cuando tenga conciencia de Él, porque aun los que dicen que creen en Dios en ocasiones viven como si no hubiera. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Dios testifica esta realidad de la naturaleza humana. De hecho, aquí encontramos ya un vislumbre de la teología paulina que nos dice para qué nos dio Dios la ley. Porque déjeme decirle, nadie puede cumplir la ley. Nadie, es lo que dice este texto. Nadie puede. Entonces, ¿para qué nos la da Dios? Si ya sabe que no la vamos a cumplir, ¿para qué nos la da? Para que nos demos cuenta que no podemos. La ley es como un espejo que nos hace darnos cuenta que no podemos. Así que la ley nos muestra el problema. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si solo tomamos en cuenta la ley de Dios y la aplicamos a la humanidad entera, nadie se salvaría. La salvación tiene que ver con saberse condenado por la ley. De hecho, es el primer paso de la salvación. Saberse condenado por la ley. Saber que estamos fritos. Porque la ley dijo, no hagas esto y lo hacemos. Y la ley dijo, haz esto y no lo hacemos, y entonces estamos perdidos. Es el primer paso para la salvación, aunque a usted le parezca que es el primer paso para la perdición. No, es el primer paso para la salvación. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Gracias a Dios, ya se puso buena la cosa. Primero nos pusieron una repasada de que somos pecadores y que no hay más que maldad en nuestra boca y todo eso, hasta se sintió mal. Veo algunos muy serios, como que sí, somos de lo peor. No me ha dado cuenta la clase de sabandija que soy o algo así está pensando alguno. Pero ya se puso buena la cosa, porque ahora dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Gracias a Dios, hay una revelación más aparte de la ley, la justicia de Dios que ha sido revelada por todo el Antiguo Testamento. La salvación tiene que ver con justificación. Aquí comienza Pablo a hablarnos de este tema tan importante. Y debo decirle que algunas personas creen que la justificación y la gracia de Dios solo se predica en el Nuevo Testamento. No, en el Antiguo Testamento se predica la gracia de Dios y la justificación desde el Antiguo Testamento. No es algo que aparece recién en el Nuevo Testamento. No, desde siempre está en toda la Biblia. Ciertamente en el Nuevo Testamento está más claramente expresada, por eso la percibimos así. Versículo 22, ¿lo leen conmigo por favor? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta justicia tiene como base la fe en Jesucristo. Esto nos hace a todos iguales. Pablo está discutiendo el asunto de judíos y gentiles. Y quiere ayudarnos a entender que esto nos empareja a todos. Es más, nos empareja a los bautistas y a los no bautistas.
Nos empareja a los que venimos al culto y estamos ahora aquí adentro muy modositos y religiosos, y nos empareja con los de allá afuera. Nos empareja a los pastores con el mocha orejas. ¿Estoy hablando en claro? Nos pone a todos por igual. Porque ¿por qué se va a salvar ese pastor, hijo de pastor, que también es hijo de pastor y que también fue hijo de pastor? O sea, ¿cuántas generaciones dije? 4 generaciones de familias pastorales, y ese pastor, ¿cómo se va a salvar ese pastor? Dígame una cosa, ese pastor de que estoy escribiendo, que su papá era pastor y su abuelito era pastor y su bisabuelo era pastor, y que son bien santos y no sé qué, ese pastor, ¿quién lo salva? ¿Cómo se salva? Dígame una cosa, ¿está perdido? Sí, está perdido. ¿Cómo se salva? Por la gracia, por medio de la fe. Y ese rufián que anda matando gente y violando y diciendo palabrotas, ¿cómo se salva? ¿Está perdido? Sí, está perdido. ¿Y cómo se salva? Hay que venir a la iglesia primero, ¿no? Tiene que venir a la iglesia, asistir, bautizarse, estudiar la palabra, portarse bien, usar corbata los domingos. ¿Sí? ¿Cómo se salva? Por la gracia, por medio de la fe. Entonces, están parejos. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí, porque lo que quiere es que nadie se crea la gran cosa, que nadie se crea la divina garza envuelta en papel celofán con moño rojo. Versículo 23, ¿lo leen conmigo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una realidad universal, y asimismo la separación de los hombres y mujeres de Dios. En el evangelismo, me refiero a evangelismo ahí callejero, evangelismo casa por casa, a veces se hacen preguntas, ¿no?, a la persona, ¿usted reconoce que es pecador? ¿Eso les cuesta trabajo a algunas personas? No. Usted tiene que explicar que pecado es toda cosa que hacemos, que no es parte del plan de Dios para nuestra vida, pero hay gente que solamente piensa en pecado, asesinato, robo de bancos, porque el cambio de las tortillas no es robo, no, eso es más bien un acto de justicia de hijo o algo así. No lo sentimos robo, no es cierto, pero es robo, no es robo. Sí, pero nadie dice que es un pecador porque se roba el cambio de las tortillas. ¿O usted nunca se robó el cambio de las tortillas? No fue niño si nunca se robó el cambio de las tortillas, discúlpeme. ¿No se lo robó? ¿Usted nunca se robó el cambio? ¡Qué santo es usted! Pero si roba un banco, eso sí es pecado, ¿verdad? Que analice el asunto en el banco por 6 millones y 3 pesos del cambio de las tortillas. Es más pecador el de los 3 pesos, porque por mugres 3 pesos se atreve a violar la ley de Dios. Por 6 millones todavía, pues conviene, como quiera doy una ofrenda, doy el diezmo y a lo mejor nada, estoy inventando herejías. Pero hay gente que le resulta difícil entender eso. Pero sí, todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Asimismo, la posibilidad de ser justificados por la gracia de Dios es universal. Se trata de ser comprados para la libertad. La salvación tiene que ver con redención. Y no me voy a detener porque lo estudiaremos al final, no al final. Estoy haciendo solamente, acuérdense, como en los devocionales, así un repaso de texto por texto, pero ahorita al terminar este trabajo vamos a las enseñanzas, y ahí donde vamos a ver estas ideas más profundamente. Lean conmigo el versículo 25, por favor, ¿cómo dice? Amén. Empezaron juntos y terminaron como les dio a cada quien, pero es que no los iba guiando, perdón, pero necesitaba tomar agua. La salvación no significa que Dios ignora nuestros pecados, sino que los borra al ejercer su justicia sobre el sacrificio de Cristo. La salvación tiene que ver con sustitución. Lo estudiaremos seriamente. Esto nomás es el repaso así parafraseado del pasaje. Nos dice Pablo que la salvación no es que Dios se hizo de la vista gorda, no. Borró nuestros pecados de una manera maravillosamente impresionante. Versículo 26, léanlo conmigo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este plan de salvación es eterno, es el eterno propósito de Dios para la raza humana. Y mire,
mire qué interesante. ¿Se acuerdan lo que yo he enseñado y predico con respecto a algunos de ustedes que tienen aquí tiempo en la iglesia, con respecto a los valientes, no los valientes, con respecto a los soldados de Gedeón? ¿Cuántos soldados eran, hermanos, de Gedeón al final, cuando ganaron la batalla? 300. Y los madianitas debieron ser un titipuchal de miles. Pero originalmente eran 32,000 los judíos, lo sabemos porque Dios le dijo a Gedeón, son muchos, que se regresen los que tengan miedo, y se regresaron 22,000, y dice que quedaron 10,000, así que debieron ser 32,000. Y después dijo Dios, siguen siendo muchos, y llévalos a tomar agua, y los llevó a tomar agua, y escoge a estos, y escogió solamente a 300. Regularmente, un sermón basado en ese texto, muy regularmente, casi en el 100% de las ocasiones, el predicador habla de lo valiente que fueron los 300, de lo inteligente o hábiles que fueron los 300. Con todo respeto, se van a ofender ustedes, pero con todo respeto, para mí esa interpretación apesta. Porque el texto dice clarísimo que dijo Dios a Gedeón, no quiero que se ensoberbezca Israel contra mí, diciendo, por nuestra mano ganamos la batalla. Si eso dice el texto, ¿por qué andamos usted y yo diciendo que ganaron porque eran muy valientes y muy listos? ¿Por qué decimos eso? Porque nos encanta exaltar al ser humano. Pero el texto dice que no, ya lo he explicado. Si voy a la guerra y alguien pregunta, levanta la mano que tiene miedo, yo sí la levanto. O sea, si yo voy a la guerra, es más, voy a Tepito y tengo miedo. Ir a la guerra, pues peor. O sea, usted va a la guerra y no tiene miedo, discúlpeme, ¿está drogado? ¿Está mal de la cabeza? ¿O está dormido? ¿O no escuchó la pregunta? Pero si alguien va a la guerra, tiene miedo. Si no tiene miedo, regrésenlo porque está bien bruto este. Entonces, los 10,000 que se quedaron, discúlpeme, no eran los más valientes. Para mí eran los más insensatos. O despistados, o lo que usted quiera. Y luego cuando lo llevó a tomar agua, ni se sabe cómo tomaron agua. Está bien confuso el texto. Ni se sabe. ¿Quién sabe cómo tomaron agua? Pero el caso es que Dios nunca le dijo a Gedeón, a los que tomen así, quiero que vayan a la guerra. Y a los que tomen así, no. Le dijo, a los que tomen así, los pones aparte, a los que tomen así, los pones aparte. ¿Por qué Dios no escogió desde antes a quienes llevaría? Porque primero quería ver quiénes eran más. Ya que digo, estos, porque estos son los menos. No los escogió por cómo tomaron agua, discúlpeme. Los escogió porque eran los menos. Si hubieran tomado agua como estos y estos como estos, escoge a los otros. O sea, escoge a los mismos 300. Así es lo que dice Pablo aquí. Es lo mismo que dice Pablo aquí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, la salvación, ¿de quién depende? De Él. No se la ganó usted, no me la gané yo. Estaríamos igual que la terrible interpretación sobre los soldados de Gedeón, seríamos igual, exaltando al hombre. No, yo soy salvo porque vengo a la iglesia. Y miren nomás a qué iglesia, Oreb, Bautista, Oreb. Y los miércoles, no que otros no vienen los miércoles, no vienen los domingos, bola de pecadores. Yo vengo hasta los miércoles. Por eso soy salvo. No, nada de eso es cierto. Estoy diciendo tonterías, estoy diciendo herejías. Soy salvo por la puritita gracia de Él. Por eso Dios estableció que así fuera. Este asunto de este mecanismo de salvación es para Él recibir la gloria, no nosotros. ¿Dónde pues está la jactancia? Lo que estoy diciendo se aclara aquí más. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Los que creen que la salvación es por medio de la ley, entonces sí se puede uno jactar. Porque si yo cumplo la ley, sí me puedo jactar. Oigan, no, sí, pues yo cumple la ley y este no cumple nada, yo por eso voy a recibir yo más. Pero no es por cumplir la ley, es por la pura gracia de Dios, solo creyendo. Y eso nos hace parejos a todos. Nadie se puede jactar de que yo soy salvo ¿por qué? Por gracia. Y yo soy salvo ¿por qué? Por gracia. Entonces, ¿quién se jacta? Nadie. ¿Dónde voy? ¿Qué versículo sigue? 28, ¿lo leen conmigo? Perdón, no leí esto. De esta manera la posibilidad de orgullo o presunción queda fuera de toda posibilidad. Ahora sí, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Más claro no puede ser, hermanos. La salvación es absolutamente por la fe y las obras no tienen nada que ver con ella. Las obras no tienen nada que ver con la salvación. Las buenas obras tienen que ver con el salvo. O sea, una vez que una persona es salva, hace obras.
porque ahora está siendo transformado por Dios, pero con la salvación las obras no tienen nada que ver. No nos salvan las obras. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?, pregunta Pablo, es una pregunta retórica. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Hay un solo Dios, y este Dios de todos los seres humanos, es Dios de todos los seres humanos. En vista de que la salvación no es por obras, no es por cumplir la ley, los gentiles que ni saben que existe ley, también pueden ser salvos. ¿Cómo? Por la gracia de Dios, por medio de la fe. Porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, ¿cómo se salvan los judíos que nacieron con las promesas de Dios, que nacieron sabiendo del Mesías prometido, que nacieron en el contexto del único Dios, que nacieron conociendo la palabra? ¿Cómo se salvan esos, los judíos? Por la fe, por medio de la fe. ¿Y cómo se salvan los inconversotes, bien perdidotes, que no saben nada, son ignorantes de todo y creen en un titipuchal de dioses y un montón de barrabasadas? ¿Esos cómo se salvan? No hay jactancia, no hay desigualdad, no hay acepción de personas. Para todo ser humano de cualquier raza o sexo, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Versículo final, ¿lo leen conmigo, por favor? Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Todo esto no nulifica la ley, más bien le da sentido y propósito a la ley. Porque los que no conocen la ley igual la violan. Igual la violan que los que sí la conocen y también la violan. O sea, igual la ley sigue haciendo su trabajo de mostrarle al ser humano o hacer evidente que el ser humano es un pecador. Muy bien, eso fue así como un repaso tipo devocional con el Paz de todos los días. Pero ahora de todo esto podemos puntualizar 4 cosas bastante claras acerca de la salvación. Número 1, la salvación tiene que ver con mirarnos en el espejo de la ley de Dios. Dios, hermanos míos, no envió la ley para que por medio de ella pudiéramos ser salvos. No, Dios es sabio y Él sabe que eso no era posible. La envió para que nos diéramos cuenta que no podemos salvarnos a nosotros mismos. La ley es un espejo que nos dice quién somos y cómo estamos ante Dios. Los textos que Pablo cita del Antiguo Testamento son una descripción de la realidad de la pecaminosidad y culpabilidad del ser humano. Para ser salvo hay que ponerse frente a la ley de Dios y reconocer lo que somos. Si hay alguien destinado a condenarse, escúcheme, si hay alguien destinado a condenarse, es aquel que se resiste a reconocer su pecado. La salvación tiene que ver con mirarnos en el espejo de la ley de Dios. Por eso, no va el orgullo con la fe cristiana. No rima, tacho, como decía aquel, que los jóvenes no saben de qué hablo. ¿Pero se acuerdan de Sabludowski? ¿Cuántos sí se acuerdan de Sabludowski? Diciendo, qué buena rima, tacho, qué buena rima, tacho. Los jóvenes ni saben quién era Sabludowski, ni saben quién era Tacho. Pero no rima, no va. El orgullo no va con la fe cristiana. La soberbia no va con la fe cristiana. El sentirnos más no va con la fe cristiana. No va. Debemos ser una iglesia. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo dice nuestro eslogan? Oreb, ¿una iglesia qué? Con los brazos abiertos. La gente de afuera, cuando viene a nuestra iglesia, debería sentirse bien recibida. Algunos dicen que así les pasa, pero también hay quienes han manifestado que de repente se toparon por ahí con alguien que les habló feo o lo que sea. Pero no va con eso. ¿Por qué? Porque viene, ¿este quién es? Ni es de la iglesia, pues es más valioso todavía porque no es de la iglesia y queremos que sea. Usted ya está aquí, ya que ya es salvo, ya si le hacemos una maldad, ¿qué le hace? Como quiera se salvó panzazo, pero puede irse al infierno. O sea, no estoy diciendo que a los cristianos los tratemos mal, no, pero me refiero, sí, se entiende el asunto, ¿verdad? Porque no va el orgullo con la salvación, con la fe cristiana, porque no puede ser, porque se origina, o el primer paso de la salvación es justamente mirarnos en el espejo de la ley de Dios y darnos cuenta de lo arruinados que estamos, de lo mal que estamos. Pues supongo que es parte de la técnica, pero cuando vas a que te corten el pelo, te ponen frente a un espejo, ¿sí o no es cierto? ¿No es verdad? Y ahí es donde te ves que, sí, me hacía falta, en serio, ¿verdad? Traes las cejas de Loco Valdés, ya se juntan con la barba, a los que tenemos más de 50 años,
y hasta eso nos tienen que cortar, y las chimpas paradas así, porque tienes 3 remolinos. Hay gente con 3 remolinos, ¿verdad? Y dice, no, sí me hacía falta, qué bueno. Para eso te ponen el espejo, para que te des cuenta, y ya después te ponen el espejo así de bien modosito, con kilos de gel que te pusieron para que te veas muy bonito. Los espejos son para ver cuál está nuestra situación. La ley de Dios es un espejo que nos dice quién somos. Entonces la salvación tiene que ver con mirarnos en el espejo de la ley de Dios. En segundo lugar, la salvación tiene que ver con ser declarado justo ante el tribunal de Dios. Fíjese que estoy diciendo una frase, una idea que no tiene que ver con nosotros tanto como con otras personas. La salvación tiene que ver con ser declarado, no con declararme, con ser declarado justo ante el tribunal de Dios. La justificación, como dijimos en varias ocasiones antes, no tiene que ver con hacerse de la vista gorda. Dios, no es que dijo Dios, bueno, te quiero mucho y lo voy a ignorar. ¿Qué le dice usted a su hijo o a su nieto que quiere mucho a su hijo? Si lo vuelves a hacer, te voy a dar una tunda, y lo vuelve a hacer. No una segunda vez, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta y una séptima. Y usted no le da la tunda. ¿Por qué? Porque se hace de la vista gorda. Bueno, te doy una oportunidad más. No nos salvó Dios así. Él ejerció su juicio sobre Jesús. Y al poner su juicio sobre Jesús, puso la justicia de Jesús sobre nosotros. Eso es ser declarado justo ante el tribunal de Dios. Después de haber escuchado las acusaciones certeras del fiscal, porque el fiscal es el acusador, ¿no? En este caso es el diablo. El ser tratado como inocente siendo culpable es ser librado del fuego de la ira por el amor del que ardió por nosotros. Cuando los primeros colonizadores de Norteamérica, que venían de Inglaterra, de Europa, pero básicamente de Inglaterra los primeros, uno de los peligros más grandes que había en Norteamérica, que sigue siendo un peligro hasta ahora, si usted ha oído las noticias, eran los incendios. En las planicies donde se instalaron los que venían de Inglaterra y que a criar sus ganados y eso, las grandes planicies, pues crecía pasto, crecía hierba, que al secarse se enciende. Hasta la fecha hay grandes incendios en Estados Unidos. ¿Ha notado eso? ¿Usted ha visto eso? Que ahí andan. En ocasiones no es que alguien incendió algo, no, en ocasiones es el calor, la sequedad que provoca fuego, de verdad, espontáneamente. Y se enciende la hierba seca absolutamente, y las altas temperaturas y cosas y se incendian. Y eso era uno de los grandes peligros. Caravanas enteras de personas, de cientos de personas que venían caminando, murieron incinerados porque hubo un incendio y matorrales enormes les alcanzaron, no pudieron salir de los matorrales a tiempo y pues se quemaron. Se cuenta de una historia, de una ocasión en la que fueron salvados de una manera muy especial. El fuego caminaba rápidamente hacia una caravana de familias con muchas mujeres y muchos niños. Estamos perdidos, dijeron los líderes. No tenemos suficiente tiempo para escapar de este fuego. Para donde caminemos, está igual de lejos. Cualquier lugar donde vayamos, el fuego nos alcanzará y moriremos. Sin embargo, uno de ellos, muy listo, se bajó de la carreta y hizo un incendio, provocó él un incendio. El fuego venía de allá hacia ellos y él detrás de sus carretas, y provocó un incendio, él mismo. El viento, como se soplaba en esa dirección, por eso el fuego venía en esa dirección, porque el viento lo atraía. Y él incendió los matorrales acá atrás. Dije, ¿qué haces? Hay incendio. No, esperen. Y esa hierba que estaba ahí se incendió, llamaradas enormes, y alcanzó varios metros de incendio. Y entonces dijo, vayamos a esa tierra incendiada y ahí estaremos seguros. Y ciertamente se fueron a esa tierra que está incendiada, y para cuando el incendio llegó hasta donde habían estado ellos, no pudo seguir caminando. ¿Por qué? Porque el fuego no puede quemar lo que ya ha sido quemado. La hierba ya había sido quemada, no había nada que quemar, y fueron salvados. El fuego no les haría nada porque estaban en tierra que ya había sido quemada. Nosotros somos salvos porque estamos en Cristo, quien ya ha sido consumido por nuestra justificación. Él es como nuestro pedazo de tierra que ya fue quemado.
y yo llego ahí, me paro en tierra ya consumida y yo no soy consumido. ¿Por qué? ¿Por mis buenas obras? No, por las buenas obras de alguien que ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. La justificación no es algo que alcanzamos haciendo cosas, declarando cosas. No, la salvación es algo que alguien declara. En nuestra iglesia, cuando hacemos invitación a aceptar a Jesucristo, le pedimos a las personas, en ocasiones nada más que ahí donde están, hablen con el Señor Jesucristo, yo hago una oración por ellos, en ocasiones les pasamos al frente y yo oro por ellos. En el sermón quedó claro, creo yo en la mayoría de los casos, que ellos deben buscar al Señor y orar y lo que sea. Pero hubo un tiempo que en esta iglesia había alguien que me daba, ¿cómo se dice? Carrilla, buena carrilla, bonita carrilla. Pero me decía, pastor, es que la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ellos deben confesarlo. Y pues sí, sería bueno. Y sí, yo creo que deben hacer eso. Y por eso cuando los bautizamos le preguntamos, sí, he creído. Están confesando. Pero creer que soy salvo porque confieso es como creer que es por obra. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Es como creer que soy salvo porque llevo a cabo un acto. ¿Y los mudos? Pues que confiesen con señas o qué. Pero el texto dice con la boca se confiesa para salvación. Por supuesto que está hablando de un asunto global, ese texto de que se cree con el corazón, está hablando de aceptar a Cristo, de creer con todo mi corazón y de que si es necesario puedo decirlo y cualquiera que me pregunte, lo digo, pero no es que la obra de confesar me salva. Y desgraciadamente de esta idea equivocada es de donde surgen todas esas cosas de hacer declaraciones y declarar que alguien es sano y declarar que alguien que un milagro va a ser hecho. Recientemente lo dije en un devocional, ¿se acuerdan ustedes? Recientemente, porque hay muchas personas que creen eso y se basan en ese otro pasaje también de la Biblia que dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Y yo explicaba, el asunto está en que si yo creo que Cristo es el Señor o no creo, igual es el Señor. Y si yo confieso que Dios le resucitó de los muertos o no confieso, igual resucitó. O sea, que yo confiese no hace que eso sea realidad. Yo más bien estoy apoyándome en una realidad que ya sucedió. Pero que yo confiese que a una señora se le van a quitar su tumor canceroso y que porque yo declaro va a suceder ese milagro, eso es un absurdo, no surge de ese pasaje. Utilizar ese pasaje para creer eso es una aberración, es una herejía, es un error absoluto de interpretación bíblica garrafal. Pero volvamos a esto. La salvación tiene que ver con ser declarado por alguien más, por Dios, justo ante el tribunal de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces hemos dicho dos cosas. La salvación tiene que ver con mirarnos en el espejo de Dios. La salvación tiene que ver con ser declarado justo ante el tribunal de Dios. Y la salvación tiene que ver con ser libertados para siempre. La redención, Pablo usa esa palabra, de que Pablo nos habla, tiene que ver con pagar el precio de un esclavo o un preso y liberarlo para algún propósito. Sin Cristo estamos bajo el poder del pecado y por lo mismo éramos reos de muerte. Ahora somos libres para vivir la voluntad de Dios. Podemos comprar un ave para tenerla de adorno en nuestra casa, un pajarito, en una jaula. O podemos liberarla para siempre. La palabra redención que usa Pablo habla de eso. Una persona, un judío, llegaba a ser esclavo porque hacía malos manejos de su fortuna, lo que sea, y terminaba endeudado y tenía que venderse para que sus hijos no fueran esclavos. En ocasiones sí eran esclavos toda la familia y llegaba a ser propiedad de otro. Redimirlo era pagar por él. ¿Cuánto cuesta un esclavo? ¿Cuánto cuesta este esclavo? Había precios según sus conocimientos, sus habilidades. Pues cuesta tanto, pues te lo pago y déjalo libre. O te lo compro para que sea ahora mi esclavo. Pero redimir era comprarlo para darle su libertad. De eso habla Pablo. Tal vez se sabe en este ejemplo, es un ejemplo famoso. Tiene ¿cómo decir? Su punto que no checa, porque la esclavitud no nos gusta a nosotros, pero es un buen ejemplo. Se dice que en alguna ocasión, en una subasta de esclavos, un hombre muy fuerte y muy grande, estaba amarrado de pies y manos,
y era vendido por muy poco dinero. Estaba en oferta, digamos, estaba en oferta. Y este hombre, gritando cosas ahí, vociferando, lo tenían que golpear, amordazar y esas cosas. Y alguien preguntó, ¿cuánto cuesta este hombre? Y le dijeron un precio bastante económico. Y dijo, ¿por qué? Este es bastante grande, es bastante fuerte, ¿por qué está tan barato? Le quitaron la mordaza al esclavo para que, porque estaba mudo, lo habían amarrado de la boca, y comenzó a maldecir y amenazar a todos. Y dijo, prefiero la muerte a la esclavitud. A cualquiera que me compre, tome en cuenta que lucharé para liberarme y lo mataré si es necesario, porque no quiero seguir siendo esclavo. Quien había preguntado cuánto cuesta, sacó las monedas que correspondían y pagó el precio ante el asombro de todos, especialmente ante el asombro del esclavo. Y cuando recibió su compra, le dieron un esclavo amarrado de pies y manos, ordenó, dijo, suéltenlo, suéltenlo, si ama tanto la libertad, creo que la debe tener. Eres libre, le dijo, eres libre, no te preocupes, no atentes contra nadie, eres libre. Tenías ganas de libertad, pues eres libre, mereces serlo. El esclavo, al verse liberado, se echó a correr y poco después encontró a su benefactor. Y poniéndose a los pies de su benefactor, le dijo, no sé qué hacer con mi libertad, no tengo a dónde ir, ¿me permite seguirle? Creo que usted es una persona digna de seguirle, seré su esclavo si es necesario. Solo siguiendo a Cristo somos verdaderamente libres. Ser salvos es haber sido comprados por alguien, por precio. Nos compró alguien, porque nos considera muy valiosos, nos compró. Y ahora nos da la libertad de seguirle, la libertad de honrarle, la libertad de obedecerle. Y por último, la salvación tiene que ver con ser sustituidos. Pablo también nos habla de la propiciación. Esas palabras las usa en el texto original griego. La palabra que se traduce propiciación. Esta es una figura religiosa que tiene que ver con el derramamiento de sangre a favor de un pecador. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, o no que se acuerden, sino que han leído, que se llevaba un cordero y se le inmolaba, y eso quiere decir se le degollaba, se le cortaba la garganta para que su sangre cayera en un cierto recipiente, luego se le destazaba, la grosura se quemaba, bueno, había ciertas cosas que se hacían, era un ritual sangriento o sanguinoliento, se dice, que se hacía en el templo. Luego los restos de ese animal se ponían sobre otro, y este se soltaba al campo, se había dado tal espantada al ver a su hermano morir que salía corriendo y hasta se decía que se entregaba a un demonio del desierto. Era todo un ritual que hacían los judíos, del que no voy a hablar ahora de eso, pero en el camino de Emaús hablaremos de eso. Esta figura religiosa que tiene que ver con el derramamiento de la sangre del pecador, a favor del pecador. Un cordero era inmolado, degollado para derramar su sangre y sustituía de esta manera el pecado del pueblo. Como si aquel cordero moría por el pueblo. La ley lo anunciaba, pero en Cristo se cumplió. La salvación es gratuita para nosotros, pero a Dios no le resultó barata. El alto costo de nuestra salvación es la sustitución de nuestra vida en la cruz. El Señor pudo no haber ido a la cruz. ¿Se acuerdan que dijo Él? Yo, el Hijo del Hombre, tiene poder. Tengo poder para poner mi vida y para tomarla. El Señor no tenía que ir. Pudo no haber ido a la cruz. Pudo haber ordenado a sus ángeles que le defendieran de los soldados. Pudo haber escapado de sus perseguidores con un simple ademán. Pudo haber regresado al cielo simplemente con el deseo. Sin embargo, fue paciente, fue valiente, fue nuestro héroe y salvador al caminar con la cruz a cuestas para ser crucificado. Todos nosotros somos Barrabás. Podemos decir con certeza que el Señor Jesús ocupó nuestro lugar, porque al que más claro le debe quedar que Jesús ocupó su lugar es a Barrabás, porque ocupó su lugar. ¿Sí están de acuerdo conmigo? En ese caso lo ocupó del verbo, la cruz que habían hecho era para él. Hermanos míos, sé que para la mayoría de los aquí presentes no estoy diciendo nada nuevo y me alegro de que no sea nada nuevo. Porque si usted tiene aquí en la iglesia un buen rato y nunca había oído estas cosas, no, pues entonces sí la riego yo bien gacho como pastor. Porque estas cosas son tan básicas que debemos decirlas a menudo, incluso en otros sermones, no basados en Romanos. Pero ahora, como estamos estudiando Romanos, lo estudiamos de manera muy específica. Sin embargo,
Igual seguramente fue con las personas que recibieron esta carta. Son los miembros de la iglesia, una de las iglesias más importantes del cristianismo del primer siglo. Y el apóstol Pablo quiere apoyo, incluso económico, de esa congregación de los romanos, porque quiere ir a predicar a España, y les dice en su carta que quiere que lo encaminen, y eso significa que lo apoyen económicamente para dar el salto, porque él quería ir a predicar allá a España también. Y son una iglesia establecida. Pablo no la fundó, fundó muchas iglesias, pero la de Roma no la fundó él. Y le escribe estas cosas porque sin duda que en aquella época ya había confusión. En aquella época ya había herejías. Ya había ideas por ahí pululando, despertándose con ideas equivocadas con respecto a la salvación. Y el apóstol Pablo quiso poner sobre la mesa las cosas claras, los fundamentos de esta doctrina. Me parece que es algo que también debemos hacer nosotros siempre. Porque cuidado con eso. Es más, lo he dicho ya muchas veces aquí. De repente decimos como si fuera cualquier cosa que la salvación es por fe. Y ya quedamos que no es por fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Sí, pero es por gracia. Pero esa cosita, esa breve cosita, ¿no? La salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación es por fe. Por fe somos salvos. No, si lo analizas, es una de las herejías más peligrosas que hay en el mundo, aunque suena casi igualito. Hay gente que ni detecta la diferencia, que ni siquiera detecta el peligro. Pero por eso el apóstol Pablo es exhaustivo en explicarnos esto. Ahora bien, hay un desafío aquí para nosotros. Sin duda que las ideas que en este pasaje se nos comparten no son nuevas para la mayoría. De hecho, se trata de cosas, estoy repitiendo eso, que de alguna manera ya nos las ha dicho Pablo en pasajes anteriores. Sin embargo, son sin duda las verdades más importantes de la fe, y de ahí la importancia de reiterarlas. Lo más terrible sería no aplicarlas a la vida. Había una vez un siervo muy torpe, muy bruto. Y un día su amo le dio a su siervo una vara y le dijo: mira, tú eres bruto en serio. Si un día te topas con alguien más torpe que tú, dale esta vara. Pero por lo pronto va a ser tuya, porque eres el más bruto que hay. Cuando encuentres a alguien muy bruto, le das la vara. ¿Sale? Dijo el esclavo. Va. Sí, jefe. Sus órdenes, jefe. De vez en cuando el amo le preguntaba a su siervo: ¿tienes la vara aún contigo? De esa manera comprobaba que su siervo no había encontrado a nadie más torpe que él, porque el siervo decía: sí, todavía la tengo. Un día el hombre aquel, el amo, estaba agonizando, estaba muriendo, y llamó a su siervo para despedirse, porque aunque bruto, era fiel. Lo mandó llamar para despedirse, y el siervo, que amaba a su amo, aunque lo tachaba de bruto, lo amaba, porque sí era bruto, él se sabía bruto. Sin embargo, le dijo el siervo torpe a su amo: amo, ¿estás listo para el viaje al más allá? El amo contestó: no, no estoy listo. He pasado toda mi vida sin prepararme, aunque tuve tiempo para hacerlo. Y el siervo le dijo: pues aquí tienes la vara. Por fin he encontrado a alguien más torpe que yo, porque siendo la cosa más importante que debes hacer en la vida y no te has preparado. Sin duda que es una terrible necedad no disfrutar la salvación maravillosa que Dios nos ofrece en Cristo, cuando todo lo que hay que hacer es creer. Y no es que creer nos salve, no, sino que el que nos salvó ya hizo todo. O sea, no lo tiene que volver a hacer. No tenemos que hacer una solicitud con un original y 7 copias para ver si lo van a hacer, para ver si hay manera de ir a conseguir el material, la materia prima y los permisos de la Coparmex, para ver si pueden hacer una salvación a mi medida. No, ya está la salvación. Por eso todo lo que tengo que hacer es creer en eso y experimentar esa maravillosa experiencia. Este es el perfil de nuestra salvación. Sé que el apóstol Pablo escribe a veces complicado, porque escribe en una cultura, no solo en un idioma que se tradujo, sino en una cultura, en una cosmovisión diferente a la nuestra. Pero lo que dice es bastante sencillo entonces, que la salvación tiene que ver con mirarnos en el espejo de la ley de Dios y darnos cuenta de que estamos perdidos. La salvación tiene que ver con ser declarados justos ante el tribunal de Dios, por Él, no por nosotros. Que la salvación tiene que ver con ser libertados para siempre.
y que la salvación tiene que ver con ser sustituidos. Alguien ocupó nuestro lugar. Sé que estas verdades son parte de nuestra fe en esta iglesia y me alegro de eso. Me alegro de que sean cosas que conocemos. Si alguien aquí es muy nuevo, si alguien no las conocía es porque es muy nuevo entre nosotros seguramente, pero ahora las conoce. Y yo le invito, crea. Si alguien aquí no ha creído y no ha experimentado la gracia de Dios salvándole, crea. Si no, merecería tener una vara en su mano, sí, por aquello del esclavo bruto. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos y hermanas esta palabra del apóstol que nos recuerda, Señor, o nos anuncia este asunto trascendente y maravilloso, extraordinariamente importante de la salvación, pero a la vez tan sencillo. El evangelio sencillo, Señor, de la salvación que tú nos ofreces. Te pido, Señor, que los que estamos aquí, ninguno cometa la terrible insensatez de vivir sabiendo una verdad, escuchando una verdad, sin experimentarla en su propia vida. Por eso te pido, Señor, que si hay alguien aquí que necesita hoy salvación, que pueda experimentarla por tu gracia. Sigan orando y tengo una pregunta muy simple. ¿Alguien aquí quiere decirle al Señor Jesús, creo en ti, te entrego mi corazón? Sálvame, si eso es la salvación, si así de sencillo es, entonces sálvame, Jesús, porque yo me reconozco pecador y creo en ti, a partir de hoy te entrego mi vida. Confieso que tú eres la salvación y creo en ti con todo mi corazón. Levante su mano ahí en su lugar y déjeme orar por usted. Dios le bendiga, le felicito, varón. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga. Les felicito de todo corazón, Dios les bendiga. Dios le bendiga, señorita. Pueden bajar su mano, Dios les bendiga. Si alguien más toma esa decisión, dígame levantando su mano. Dios les bendiga. Señor Santo, pongo en tus manos a estas personas, Señor. Algunos que no conozco y algunos que conozco de hace algunos cultos, Señor, pero tú los conoces desde siempre y sabes lo que hay en sus corazones y sabes esta decisión trascendente que están tomando. Dios, por favor, ven a sus vidas y ayúdales a experimentarte y que por tu gracia, Señor, sean salvos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.